Saludos fanáticos tigreros, nos encontramos en este ciclo de entrevistas que ya llevamos casi 2 años. Recuerdo que el primero fue Diego Ágreda, todavía está en YouTube esa entrevista, el sonido era malísimo, la cámara, pero bueno, estamos intentando mantener este espacio donde la gente, como debe ser el género de la entrevista, venga y eche su cuento y eche también sirva de homenaje para todas esas personas que han tenido que ver con el equipo Tigres Aragua, más allá de la gerencia, más allá del manager, más allá de los jugadores, aunque también entrevistamos jugadores de vez en cuando. César Arriba es tal vez uno de los personajes, uno de los testigos de este siglo de los Tigres de Aragua. Él ha estado involucrado, digamos, cercano al equipo, bien sea dentro del circuito radial, dentro del programa Tras la Huella, que vamos a hablar bastante de eso en este programa. También estuvo vinculado al béisbol por las transmisiones de la Teletuya, también estuvo en DirecTV, creo que por un momento estuviste ahí en DirecTV, ¿no? También. Sí, hicimos unos juegos ahí. Y bueno, y César Arriba, ¿quién mejor que César para dar la versión de los hechos, no tanto de algún suceso, sino de su propia vida, de cómo él, siendo un humorista con un sentido del humor bien particular, logró ganar una encuesta que hicimos durante la pandemia, se llamaba Tigreros Cultura Pop, o claro, sí, Cultura Pop Tigreros, algo así se llamaba, y le ganó a personajes como el Tigre Néstor, como, bueno, algunas damas que se la pasaban en el estadio, y digamos, se consolidó como uno de los íconos del equipo fuera de todo lo que nosotros, de lo que son los protagonistas, que son los peloteros. Sin embargo, bueno, los fanáticos, que son los reyes del espectáculo, decidieron darle a él ese premio. Bueno, al final no te dimos nada, de hecho, pero bueno, te dimos el reconocimiento. Ahora, César, más allá de las nuevas generaciones que sí te conocen y de los, digamos, adultos contemporáneos, yo creo que esta pregunta está más para los viejitos, para la gente que nos sigue y no, digamos, le ha perdido el paso a los Tigres. ¿Quién es César Arriba? Y bienvenido. Gracias, Jorge. Bueno, yo soy victoriano de los años 70. Eh, me, digamos que me apasioné por el tema de los medios de comunicación desde la radio. Más allá de que todo niño tiene en su casa un televisor, ese televisor que yo consumía lo veía como algo que estaba allá, algo lejano, algo donde yo consumía productos interesantes, pero a mí lo que primero me llamó la atención fue la radio. ¿Y por qué la radio? Porque empecé a escuchar música y porque empecé a escuchar transmisiones deportivas. En la época cuando yo me iniciaba, me inquietaba por lo que sucedía en los deportes, la radio era todo, la televisión hacía transmisiones esporádicas y la radio estaba permanentemente transmitiendo contenidos, programas en el plano musical y en el plano deportivo. ¿Cómo llego yo aquí? Yo comienzo leyendo. Una de las primeras manifestaciones, antes de cumplir los 10 años, comencé a leer comiquitas, comencé a leer como, bueno, todo lo que se atravesaba en mi camino lo leía, y eso era una característica bastante extraña en un chamín. Comencé a dibujar, y entonces comienzo a acercarme al arte. Veo Star Wars, la guerra, lo que conoció aquí como la Guerra de las Galaxias, y allí, ese día, nace oficialmente mi interés por todas las cosas relacionadas con un chamín y con lo demás. Comienzo a ver películas, comienzo a leer más, comienzo a curiosar qué está pasando en el mundo, y veo Rocky. Y Rocky me lleva al primer deporte que me gustó, que es el deporte que me lleva a ganarme la vida transmitiendo deporte, que es el boxeo. Yo lo primero que vi fue boxeo, fue lo primero que me interesó. El béisbol llegó después, el baloncesto, ni hablar, el fútbol después. Entonces, eh, empiezo a ver peleas, a interesarme por las peleas. Estoy también oyendo mucha música, comienzo a escuchar mucha música. Mi mamá era melómana, tenía una impresionante colección de discos de acetato. Y bueno, ahí conocí yo a Elton John, a los Beatles, algunos cantantes latinoamericanos.
En mi casa se escuchaba Bob Dylan, en mi casa se escuchaba Led Zeppelin, se escuchaba también mucho de la música romántica y yo consumía todo aquello y termino siendo un joven melómano y también empiezo a escuchar la radio. Y la radio sí lo sentía como algo cercano, entonces descubrí que yo podía hacer o que yo sentía que podía hacer lo que hacían esos tipos que hablaban allí porque yo entendía de lo que estaban hablando, porque yo escuchaba eso. Y el béisbol, Pero ya sabías bueno, ya... inglés ya, ¿no? En esa época, ¿no? ¿Ah? Sabías inglés. No sabía absolutamente nada, pero ya estaba como empezando a comprender algunas cosas, porque es el punto melódico lo que te llama la atención al principio, sobre todo con la riqueza melódica de las agrupaciones a las cuales tenía acceso en esa época. Estamos hablando de una época maravillosa, porque a finales de los, o sea, antes las décadas pasaban mucho más lento. Hoy en día Miley Cyrus pega una canción y entre 3 semanas nadie se acuerda porque hay otra. En aquella época todo era mucho más espaciado. Tú Sí, tenías la oportunidad, o sea, una canción tenía 3 años sonando y tú interpretabas que esa canción era nueva, nueva. era algo innovador. Mira, ya va que llegó la luz aquí, Qué bueno. tenemos un poquito más de luz. Vamos a administrarla porque esa Sí. fase tiene problemas. Entonces, bueno, yo comienzo a ver a Muhammad Ali, bueno, yo, Muhammad Ali, Joe Fraser, Wilfred Benítez, Sugar Ray Leonard, Pipino Cuevas, Tommy Hearns, Roberto Durán. Esos fueron mis primeros ídolos. Me enamoré del boxeo. Y un día estoy viendo televisión, también consumía mucha televisión, y veo un tipo que lo están entrevistando en un noticiero. Un tipo con una gorrita y un afro, un tipo delgado. Y veo que, pero lo que le están picando no es un quesillo, le están picando todos los pollos de la mina al mismo tiempo. Y le pregunto a mi papá, me dice, ese es David Concepción. Y yo, ay, ¿quién es David Concepción? Bueno, ese es un venezolano que nos representa en los Estados Unidos, porque allá está el béisbol de los reales, no me acuerdo qué fue lo que me dijo yo. He oído hablar de eso, de las grandes ligas. Ah, ok. Y entonces él me dice, y él también juega aquí. ¿Cómo que juega aquí? No me está diciendo que juega allá. Bueno, pero es que aquí tenemos una liga y él juega en el equipo de Aragua. El equipo de Aragua, ¿cuál es? Los Tigres. Yo le dije, pues yo escuché una broma del Caribe por ahí, un equipo Mm. Magallanes, que es de allá donde yo vivo, pues yo estaba pasando vacaciones en La Victoria. Yo soy, ya lo dije, soy de La Victoria, pero muy Esa es la prontito segunda me pregunta mudé que te para... iba a hacer. ¿Tú eres victoriano o valenciano? ¿Cómo es el cuento aquí? No. Yo soy victoriano, pasé por Maracay, nací en La Victoria, pasé no sé, 3 años. Pero de ahí pasé, fue a Maracay, donde estuve como 2 años, y después pasó a Valencia y nos mudamos un grupo importante de la familia. Ujú. Pero además yo soy también de la colonia Tovar, porque la mitad de mi familia está en la colonia Tovar. Yo soy una mezcla de español con alemán y criollo. Una cosa, por eso esos apellidos tan ¿Cuál es tu extraños. segundo apellido? Es un apellido alemán que es vergonzoso, porque además ese apellido es el nombre de uno de los cantantes más terribles que he escuchado en mi vida. Mi segundo apellido es Fer, F-E-H-E. Sí, Maná. No me da risa. O sea, tú sabes lo que es tener. Además, no es culpa de mi familia, porque yo estoy primero que Fer, el de Maná. Sí. Pero es increíblemente. Bueno, es un No, no, pero tema es que que tú sabes deberíamos que pasar rápido. en ¿Ah? esos casos algunos apellidos de la colonia Tovar fueron castellanizados o a veces algunas de las personas no sabían escribir y propiamente los apellidos de la colonia no son realmente alemanes, sino que son realmente es una interpretación de lo que hizo el registrador público de la época y cómo le cambió, cómo le cambió el nombre. O sea, por lo menos el Smith, hay muchos Schmidt, que es la pronunciación real es alemana, pero aquí son Smith porque, bueno, se comieron la CSH, se lo colocaron igual Y como hay los gringos. también, y hay también Schmuck, Schmuck. son alemanes también. Bueno, el tema es ese, medio Colonia Tovar, medio la montaña que está, o sea, el campo que existe entre la Colonia y la Victoria, De ahí pie de estaba la cerro. finca. Pie de cerro. De pie del cerro, 6 kilómetros hacia adentro, estaba la finca de mis abuelos maternos. Sí. Dice, bueno, yo soy un aragüeño de varios sectores, incluyendo Maracay, porque también viví en Maracay, pero paso a vivir a Valencia para estudiar la primaria. La familia se divide y nos vinimos con el tío. Entonces, bueno, yo hice vida en Valencia, estudié en Valencia, eh, y comienzo, cuando empiezo en el campo laboral, primero me voy para Guacara, para Radio Satélite, después me voy para los Tigres de Aragua y Maracay, después me voy para Caracas a hacer televisión, o sea, fui cada vez más lejos de Valencia, pero en Valencia también he hecho un montón de cosas.
me quedé en lo de David Concepción. Ajá. Le estaban picando el pollo. Oye, lo que pasa No, es que dijiste el restaurante. en la televisión. Que En la paguen. televisión. Exacto. Ay, me dice, le volví Sí, a hacer cuñas a la mina. sí. Bueno, este, entonces yo le pregunto, mire, ¿y cómo es eso? Entonces le dice, no, él juega aquí un equipo de Aragua. Ah, pero un equipo de Aragua, ¿qué quiere decir que ese equipo de Aragua tiene que ser el equipo mío? Porque yo soy de aquí. Me dice, bueno, sí, los Tigres de Aragua. Pero no le hago mucho caso al asunto, ¿no? Pero Ujú. dejo esa agenda pendiente, el Tigre de Aragua, Aragua, el tipo es un ídolo y lo sigo viendo y lo sigo viendo. Estamos hablando del año, no sé, tal vez 79, 80, no recuerdo. Pero ese es mi nacimiento como tigrero, porque era un tema de identidad, de regionalismo total, sin saber quién eran los Tigres, no tenía idea que habían ganado campeonato, pero ya tenía la semilla de que David Concepción era un tipo arrecho allá y arrecho aquí. Entonces, bueno, oficialmente me dice tigrero sin haber visto un juego. Ok. Y ahí comienzo a escuchar los juegos por radio. Ujú. Y ahí nace mi carrera como narrador, porque de tanto escuchar, ya yo estaba narrando los juegos. Entonces, ¿qué hacía yo? Escuchaba el circuito de los Tigres de Aragua religiosamente. Yo tengo incluso un récord yo debo haber pasado por lo menos 5 temporadas consecutivas en las que no me perdí ni un inning de ningún juego. Del 81, algo así. Pero entonces comienzo a ver la televisión también. Entonces veo a Delio Amado, veo a Tobar Bracho, veo a toda esa cantidad de fenómenos. Entonces, comienzo a interesarme tanto por el béisbol como por lo que hacían esos tipos, que además se parecía a lo que hacían los locutores de música que ya yo estaba escuchando. Entonces Y ya en yo ahí muchos casos empiezo también narraba boxeo. El caso de Tobar Bracho creo que también narraba boxeo, ¿no? Tobar Bracho, Miguel Todé, que también narraba béisbol, Delio Amado narraba boxeo. Entonces había como una afinidad entre el deporte que me gustaba a mí y el que estaba conociendo. Claro. Comienzo yo a escuchar los juegos, los juegos, los juegos, los juegos, los juegos, cuando ya yo tengo mi escenario de voces que me gustan, de gente que hace las cosas, entonces, ¿qué pasa? Yo escuchaba el circuito de los Tigres, Poción, José Aníbal Manso, y no había para dónde agarrar. Pero cuando jugaban con el Caracas, traicionaba un poquito y ponía 2, 3 innings con Delio Amado o con Tobar Bracho, con el que estuviera. Cuando jugaban contra Magallanes, conchale, yo quería escuchar a Felo Ramírez porque ese señor era una eminencia y escuchaba un rato Felo Ramírez, pues me iba para. Y así pasaba con Saer, y así pasaba con Musiu, y esa era mi dinámica, pero después de las 6:30 de la tarde no había otra cosa que mi radio con mi juego. Ahí aprendo yo a narrar porque yo lo que hacía era copiar lo que decían todos esos tipos. Y ya yo ahí, ya mi mamá es la figura clave en todo esto porque ella apoyó todo. Ah, al muchacho le gusta, compró unos micrófonos de plástico, me compró un equipo 3 en 1 para que yo con unos cassettes pusiera discos. Ya yo disjoqueaba, ya yo anunciaba canciones y por supuesto, juego que había por televisión, le bajaba volumen y narraba 2 innings. Y hablaba un poco de locura. Bueno, no es muy distinto a lo que sucede hoy en día No, con el. exacto, es lo mismo, básicamente lo que. Sí. Entonces, yo me siento locutor desde los 12 años, porque yo a partir de ahí no me interesé en otra cosa. Yo locutor, 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 claro, en paralelo a una formación eh, principalmente empírica, después académica, pero yo llego Tocando de oído. con lo empírico. Con lo empírico. Ujú. Yo debuto profesionalmente en la radio en 1990, empírico, con mi título de locutor, sí. Y título de locutor de aquellos que había que fajarse porque eran unas eliminatorias con el Ministerio de Transporte que eran 1.000 personas. Y la prueba de la blancura duraba 2, 3 días y se graduaban 14. No, y de hecho, si tú tenías frenillo, por ejemplo, si te das así, entonces no podías No, hacer la prueba porque te quedaba raspado inmediatamente. no, las personas con detalles de dicción no aprobaban el examen. Podían superar las pruebas escritas, pero el examen oral, Los exámenes ninguno. lo raspaban. Claro, el Lo tema está. raspaban, lo raspaban y los mandaban. Mire, le recomendaban, vaya a un médico así, asado, vaya a tal, corrija y vuelva, porque quizá tiene talento, pero eso no era admitido. Eso era un filtro Fuertes. extremadamente fuerte. Entonces, Sí, bueno, yo no, vengo de ahí. cuando yo saqué mi título de locutor en el 2004, hacían esa prueba. O sea, la primera prueba de admisión era una prueba física. O sea, tú tenías que Bueno, narrar y demostrar que podías narrar, que podías bueno, hablar. en la época en la que yo me presenté en el ministerio era al revés.
Había 2 o 3 pruebas escritas que medían tu nivel de cultura, tu nivel, sí, académico. O sea, vamos a ver qué Claro. nivel tiene este tipo. Y si el tipo pasa, eran preguntas de historia, preguntas de política, preguntas de actualidad. Si tú pasabas ese filtro, al día siguiente tenías que presentarte y mamate un montón de horas porque eran muchos candidatos para hacer la prueba oral y las pruebas orales eran un jurado de 5 o 6 personas y te acribillaban. O sea, era realmente también un desgaste psicológico, una prueba holística sobre tus capacidades, porque si te vas a dedicar a los medios de comunicación tienes que estar preparado para ese tipo de cosas. No, claro, y además que por lo menos cuando yo hice la prueba, cuando yo me certifico de locutor, te dan un curso que era prácticamente de comunicación social. O sea, ellos te colocaban 3, 4 materias, ¿ok? Donde además los comunicadores egresados con título solo nos eximían semiología y teoría de la comunicación. El resto de las materias había que cursarlas. El tema de legislación en medios, producción de discursos con Eric Saliendo, que es tremenda profesora, una gran amiga que saqué yo de UCB. Y el que me dio clase a mí fue Mario Corro, el que me dio clase de locución. Y siempre, bueno, mi eterno problema que es que yo hablo muy rápido, pues. Pero cuando yo me pongo más lento, pues la gente sí me entiende con claridad. Pero eso era así. Eso no sé cómo es ahora, porque ahora han fluido cualquier cantidad de cursos de locución y creo que se están dando certificados sin esa preparación tan dura y tan ruda que tú tuviste en tu época. Yo duré 3 años, de hecho viví de eso un buen rato. Yo duré 3 años dictando talleres de locución, y yo los promovía como gimnasios para comunicadores sociales. Yo jamás ofrecí certificados, ni trabajo, ni nada a nadie. Yo le cobraba para entrenarlo como locutor o como lo que él quisiera. Yo terminé dando en ese taller cursos de stand-up comedy. O sea, porque cada vez venían más y más alumnos y entonces les habían pasado el pitazo de que ahí la clase se adaptaba a sus necesidades. Pero ese era un gimnasio. Yo nunca le dije curso ni nunca le dije a la gente, mira, aquí, si tú, o sea, si eres graduado, te voy a tratar igual que si fueras estudiante o como si no tuvieras ninguna profesión. Esto es un taller. De aquí en adelante tú ves cómo haces, porque yo no estoy autorizado para darle título. Lo dejaba muy en claro y me fue muy bien. De hecho, yo dejo de dar clases por falta de tiempo. Yo tranquilamente podría estar todavía en eso. Y yo creo que más fue lo que yo aprendí, porque aprendí, te conectas con otras generaciones, con otras necesidades, con otras realidades, que es la gente que viene, que es 20 años menor que tú, y realmente yo creo que fui yo quien sacó allí mayor provecho de eso. O sea, me actualizaron a mí. No, a mí me pasó lo mismo una vez que tuve la oportunidad de dar clase en un colegio. Y para mí aprender del fenómeno BTS, aprender del tema de si realmente lo de la generación de cristal es verdad o es mentira, o sea, derribar muchos mitos, o sea, ese conocimiento, porque uno no va a ser joven toda la vida. En un momento va a haber gente joven que te va a sacar de ti, de tu zona, y allí tú aprendes mucho de la gente. A mí me encantó también esa experiencia. Ahora, César, ¿cómo tú llegaste a la radio? Bueno, Creo que ya lo comentaste someramente, pero eh, a ver, no dijimos la sí. radio, el programa, de datos más específicos, incluso el año, si se puede saber. Bueno, tú sabes que en la radio existía antes la figura del locutor avance. ¿Eso era? Eso era un locutor que había aprobado un casting. Tú primero tienes que aprobar, tú tienes que ser aprobado por la directiva. Estamos hablando del año 88, 89. Tú tienes que ser aprobado por los directivos, porque todo el mundo tenía el derecho a presentarse y decir, yo quiero hacer una prueba en esta radio. Tú hacías la prueba y te ibas para tu casa y dejabas tu teléfono. Tú no ibas a estar molestando, llamando a nadie. Entonces, ¿qué era un locutor avance? Era una persona que había mostrado capacidades para el micrófono, para el estilo de la radio. En este caso estoy hablando de radio satélite. Y era un locutor que tenía que estar las 24 horas de cada día de la semana disponible para cubrir una guardia de alguien que se haya enfermado, que salga de vacaciones, un tapahueco. Y satélite quedaba en Guacara, hasta si yo mal recuerdo, ¿no? Sí, bueno, en Valencia. O sea, tenés que viajar, Entonces, porque bueno, en el 88 eso era sí, distancia. sí. Entonces yo ahí me llaman y me dicen, mira, eh, la prueba está bastante aceptable, por supuesto, tienes que pulirte y para pulirte tienes que hacer guardias de avance. Entonces te asignaban una guardia un sábado a las 10 de la noche, ese tipo de cosas. Coño. Ahora, lo interesante de esto es que cuando te contratan como avance,
vas a ganar plata cuando trabajes, no tenías en esa época las radios pagaban, daban beneficios y además podías hacer negocio con clientes también. Era otra historia. Tú cobrabas por lo que trabajaras, las guardias que hicieras se acumulaban y te hacían un pago especial, quincenal o mensual, no recuerdo. Pero el asunto con ser locutor avance de una radio importante es que el promedio de tiempo que invertía un locutor avance para pretender ser locutor titular en aquella época era de 2, 3 años. Y los locutores estrellas te decían, bueno, pana, guapé, nunca diga que no, mejore, trabaje, que en unos 2, 3 años usted va a tener su programa, su cuestión, así como nosotros. Entonces, los locutores de esa época, por eso eran tan consistentes, tan profesionales, porque les costaba una y parte de otra tener protagonismo, tener un espacio en un horario prime time. Había que ganárselo a pulso y había que formarse. No, y Lo que eso hizo, 20 años, 12 años después, cuando yo intento ingresar a la radio, ya estaba instaurada esa figura del que si yo tengo 3 clientes, ya tengo programa. Que para mí acabó con la radio, porque acabó con el concepto de producción, con el concepto de locución y con el concepto de venta, porque es que no puede ser que tú hagas tres trabajos y nada más te paguen por la venta, por ejemplo. bueno, yo creo que eso le hizo mucho daño a aquella radio que yo conocí, aquella radio en la que tú podías orgullosamente decir que vivías bien de ser locutor y además te respetaban. Te respetaban porque lo demostrabas en el aire y además la radio tenía aquel peso, aquella importancia. Además que un locutor podía trabajar en la televisión también. Ok, yo llego a Radio Satélite y gracias a Radio Satélite entro en el béisbol. Ujú, Yo comienzo como avance. Ah, bueno, para cerrar el cuento, ese ujú. promedio de 2, 3 años como avance, yo, porque siempre fui un enmantillado, creo que a los 2 meses. El mantillado para nuevas generaciones, lechugo. Ajá. Exactamente, gracias por Sí. esa. Sí. Incluso creo que para Lechugo deberías hacer un ajuste para las nuevas generaciones, porque quizás eso tampoco lo entiendo. Exacto. Sí. Bueno, yo en Mantillao, como a los 2 meses de haber comenzado como avance en Radio Satélite, pasé a la titularidad. Ujú. Pero no pasé a la titularidad por habérmelo ganado porque era un fenómeno, sino porque alguien había renunciado, que también es una figura de la que tú puedes meter. Y como no había otro, me ponen a mí en el prime time de la mañana a leer el noticiero de las 6. Como comienzo de una guardia, eso era demasiada responsabilidad para un muchacho de la edad que yo tenía 18 años. Y esa época que fue bastante movida, ¿no? 88, 89, 90, Bueno, Caracazo, dos golpes de estado. a mí me tocó dar muchas noticias, por ejemplo, las noticias del Mundial Italia 90 las recuerdo. Cada rato, pim, 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 pim. No, las noticias del Mundial Italia 90 no, perdón, porque yo entro a la radio, a Satélite, ya yo había hecho unas cosas por ahí en otras emisoras, pero fueron cosas de un día. Ah, pasa por aquí, sácalo al aire para probarlo, ok, no, te llamamos después, está muy novato, pero Radio Satélite es donde yo comienzo. Me equivoco, no es el Mundial, porque yo empiezo a trabajar en la radio una semana después que se murió Baudilio Díaz. Eso fue en la No, parabólica no, 91, ¿no? no, finales del 90. Finales del 90, sí. Sí. Igual eso lo podemos chequear después porque tampoco es que debes confiar mucho en mi memoria. Estoy aquí tratando. Sí, Ajá, bueno, ok. igual, sí, pero esa jugada, No, ese año, ya Leones. De hecho, se dijo que Baudilio iba a jugar con Tigres y varias personas han dicho que eso era cierto. yo recuerdo porque Meridiano era mi primera fuente y recuerdo que cuando yo voy a mi primera guardia en Maracay, en Paraguacara a debutar, llevaba un Meridiano que tenía un titular de algo relacionado con Baudilio. Entonces, ¿cómo entro yo en el béisbol? La hija de Foción Serrano, Romelia, entra en Radio Satélite FM a hacer un programa de variedades. Y yo, que ya era asistente del departamento de producción, tenía mucho que ver con ellos, ayudarlos en ciertas cosas. Ella y otra eran varias personas. Y Romelia era una de ellos. Por supuesto, cuando la conozco, mira, Romelia, ¿cómo está? Mucho gusto. Yo soy fanático de tu papá, lamenté mucho su muerte. Yo soy el fan número uno. Ah, bueno, chévere, ta, ta, ta. Y le dije, y algún día yo quiero ser narrador de béisbol y tal. Y yo, ok. Y él me dice, un día me llama, me dice, mira, mi hermano está buscando, porque parece que van a meter un locutor nuevo. Ya se va a ir la fase de la luz. No, Están ya sé, buscando. y ya quedan 8 minutos de grabación de la primera parte para que vayamos al corte. Pero bueno, sigue. Ok. Ok. Mi hermano está buscando un locutor para la locución interna del estadio,
porque eso lo tenía Producciones Foción Serrano. Ellos comercializaban y se encargaban de todo. Ya Foción había Bueno, muerto. claro, Foción muere 2 años antes que yo empezara en la radio. ¿Pero cuánto? 86. No, 88, 89 por ahí. Yo entré a finales del 90. Ujú. Foción muere en febrero, eso sí lo recuerdo. Sí. Bueno, nada, yo feliz de, mira, vamos a darle aquí y efectivamente, bueno, pero no se ve tan mal. No, no, Lo que tranquilo. pasa es que tengo la luz en un power bank y el bicho ya se fundió. Ok. Entonces, eh, de la noche a la mañana termino como locutor interno de José Pérez Colmenar. Bueno, aquello fue una fiesta. Además, trabajando con el hijo de Foción Serrano. Y ahí nace también mi amistad con Hugo Prada, Cherubini, porque ellos, el concepto de ellos era súper profesional. Ellos decían que el locutor interno tenía que saber y ser prácticamente un error y tenía que saber anotar. Y contrata a Hugo Prada, bueno, y contrata a Hugo Prada para que esté conmigo ahí y lleve la estadística, para yo decir algunas cosas. Ahí nace mi amistad con Hugo Prada porque Hugo Prada me enseña a anotar. Yo no sabía anotar. Hasta. Ahí duré 2 años o año y medio porque yo me enfermé y tuve que retirarme, no podía, un problema. Entonces salgo de la locución interna y se enfría mi vínculo con los Tigres. Pero el haber estado en la locución interna hizo que Boris Mirray me conociera. Mm. Y Boris Mirray se entera de que yo era el gerente de producción de Radio Satélite y Boris Mirray me va a buscar a Radio Satélite para ofrecerme las transmisiones de grandes ligas para Radio Satélite con un tremendo staff y además ofreciéndome la posibilidad de que yo estuviera vinculado de alguna manera, aunque no tenía ninguna experiencia. Entonces se inventa el que yo sea, no sé, locutor comercial. Y ahí comparto yo la locución comercial con el Canario Agres. Yo no narraba, yo leía cuña. Y aquel staff que lleva a Boris incluía a David Concepción, que fue un solo día a comentar y no apareció más nunca, después que Humberto Acosta le hizo una primera página en el Cuerpo Deportivo del Nacional, dándole la bienvenida al mundo de los comentarios. David Fundí no fue más, un juego de Cincinnati. Eh, Pero él se lleva a Beto y a los hermanos de Beto, a los dos, a Praderita y al menor, que eran fenómenos los dos. Y Beto Perdomo, y nadie podía creer, y bueno, Boris consiguió llevar a Guacara a un tipo como Beto Perdomo. Después aparecen en la jugada, no me acuerdo bien, pero aparece Julio y Tulio, Julio Borges y Tulio Márquez. En esas transmisiones, creo que al año siguiente o esa misma temporada. Y después aparece José Aníbal Manso. Y yo estuve con ellos, pero no estaba siempre, hacía unos juegos. Beto es el que me pone a mí a narrar. Que tú tienes una buena voz y tal, que tú lo puedes hacer, que no sé qué, tal. Yo le caí bien al tipo desde el primer día. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé. Que fue la misma suerte que tuve con Rubén Mijares y con la mayoría de todos los caballos. Entonces, Beto me da un inning, Beto me da 2 innings y ahí me va soltando hasta que me empieza a dar eventualmente medio juego. Bueno, cierra ahí para yo irme temprano que ya estás listo. Y por supuesto, ahí todo lo que dijera Beto era amén en esas transmisiones. claro. Eso era radio. Leía cuñas con el Canario, ahí me fui fogueando. Nace mi amistad sólida con Julio Borges y con Tulio Márquez. Y un día hablando, pero una cosa totalmente random, un día hablando, le digo a Tulio, Tulio, tú que vives en Maracay, estás haciendo carrera y ahora estás en TBS haciendo los Grandes Ligas. Si algún día te llegan a dar el circuito de los Tigres, no te olvides de mí, que yo sueño con narrar con los Tigres, ya yo fui. Pero aquí viene locura. Y el tipo que, ok, y la vida continuaba. Sí. Bueno, resulta que lo llamó Pajés para ofrecerle el circuito de los Tigres, porque lo había visto en televisión y Pajés quería renovar. Esa es la versión que Ese yo fue el tengo, no año sé más, previo más allá. a la llegada de Rafael. Sí, Sí, me imagino, no sé. sí. Entonces, Pajés le da el circuito a Tulio, con la libertad de que lo arme. Y Tulio me llama y me dice, ¿te acuerdas que tú me dijiste que algún día, bueno, me acaban de dar el circuito de los Tigres, así que te tienes que venir para acá? Porque yo ni siquiera estaba, yo no estaba con ellos en TBS. Yo había hecho la radio y había una temporada, después entra José Aníbal, y José Aníbal también me dice, en serio, te vale, métete aquí con nosotros. Y yo, bueno, sí, este mes que estoy desocupado, porque realmente tenía muchos compromisos por Radio Satélite, AM y FM, pero José Aníbal también me daba muchas oportunidades, ahí, pero quien me lleva a mí a los Tigres es Tulio Márquez. Por Interesante. supuesto, tuvimos 20 años y uno
y uno se pelea, se reconcilia, cosas de convivencia, pues, con el canario. Ahí todos peleamos con todos, pero nosotros éramos una familia.